el Cabezón ha dado su primera lista. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la primera lista de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana para afrontar los amistosos ante México y El Salvador. Muchos esperaban ver nombres nuevos, específicamente jugadores de Melgar, pero la primera convocatoria de Reynoso no trae muchas sorpresas. Por el contrario, termina decepcionando un poco porque, algunos siempre se mataron hablando de que Gareca era argollero y Reynoso ha convocado prácticamente a los mismos jugadores, lo cual también es un mensaje entre líneas que hoy vamos a interpretar, pero también ha dado una lista de convocados del torneo local que más bien sería como un microciclo y vamos a ver qué nombres Reynoso considera podrían integrarse luego a la selección. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar quería contarles que ahora soy parte de la familia Betcris, casa de apuestas con 15 años en el Perú y que además cuentan con Ronaldinho como embajador de marca. Pueden encontrar apuestas deportivas, casino online y también caballos. Los pagos se realizan en menos de 30 minutos y tienen servicio de streaming en la plataforma. No esperes más y únete a Betcris. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Debo reconocer que Reynoso le echó un balde de agua fría a las ilusiones que tenían varios hinchas de ver nuevos jugadores. La verdad es que para el aficionado ver nuevos elementos en la selección siempre es atractivo, sobre todo ahora que comienza un nuevo proceso, y por el buen momento de Melgar se esperaba que varios de sus jugadores estén presentes ahora en la selección. Esto no ha sucedido así, Reynoso ha dado una lista que perfectamente la podría haber dado Ricardo Gareca, aunque sí han regresado algunos futbolistas que el Tigre había borrado de su consideración, y la gran sorpresa, creo yo, es Piero Quispe. Sería entonces el jugador de la U la gran sorpresa de esta convocatoria, pero vamos a arrancar mencionando a los jugadores que el Cabezón ha considerado para los amistosos, como siempre arrancando del arco hacia adelante. No sin antes mencionar que la Federación Peruana hizo un spot para anunciar a los convocados de una manera muy marcarianesca, ¿no? Poniendo a gente de la calle a decir el nombre de cada uno de los convocados. Me dio un flashback de los comerciales que hacían con Sergio Marcarián. Y arrancando con los convocados, en el arco no hay sorpresas, Pedro Galese sigue siendo considerado y de segundo y tercer nombre va José Carvalho y Alejandro Duarte. La inclusión de este tercero la habíamos mencionado como una posibilidad, pero sorprende que no esté Carlos Cáceda. Yo pensaba que Carvalho sería borrado, pero su última participación en el Clásico lo hace seguir siendo considerado todavía. En el caso de Duarte no sorprende, es un jugador que el propio Reynoso reconoce lo viene siguiendo hace buen tiempo. Pero como dije, lo que me sorprende acá es que no haya llamado a Cáceda. Pasando entonces con la línea defensiva, está el nombre de Luis Advíncula, que recordemos había renunciado a la selección, pero se entendió que esto fue un arrebato del jugador, un momento de bronca, y Reynoso también dijo haber hablado con él y está decidido a seguir luchando por la camiseta peruana, así que Advíncula sigue siendo el lateral derecho titular de Perú, y también está convocado Aldo Corso, a quien muchos pensaban Reynoso iba a borrar, pero para nada, Corso sigue siendo considerado porque a pesar de jugar siempre en el torneo local, ha respondido en los partidos picantes que le tocó estar. También está Alexander Callens, que venía lesionado hace buen rato con el New York City, Carlos Zambrano, y aquí mencionamos un regreso que es el de Anderson Santamaría, a quien Ricardo Gareca borró, pero sabíamos que Reynoso lo iba a volver a llamar porque es un central de su agrado, por lo que este jugador, que además es bicampeón de la Liga Mexicana con el Atlas de Guadalajara, tendrá una nueva oportunidad con Perú. Luis Abraham sigue siendo convocado, también está Marcos López, nuevo jugador del Feyenoord, aunque todavía no ha podido debutar porque llegó lesionado. Miguel Araujo también llega del fútbol de Holanda, y el suplente de López no es Miguel Trauco, sino Nilson Loyola. Se entiende que a Miguel Trauco no lo convocan porque apenas ha conseguido equipo, firmó por el San José Earthquakes, reemplazando justamente a Marcos López, que se fue a jugar a Holanda, pero el primer vacío que podemos notar es el de Trauco. Pero también la sombra Ramos, siempre considerado por el Tigre Gareca, ya no fue llamado en esta oportunidad por Juan Reynoso. Podríamos considerar entonces que es la segunda gran baja de esta convocatoria. Pasando con el medio campo, prácticamente no hay sorpresas. Reynoso convocó a los mismos jugadores que habría convocado Ricardo Gareca: Pedro Aquino, Renato Tapia, Wilder Cartagena. Como volantes defensivos no incluyó ningún nombre nuevo. También se hace presente Yoshimar Yotun, Christopher González, Sergio Peña y Cristian Cueva. La gran sorpresa viene aquí porque más allá de todos estos nombres antes mencionados que tienen incontables partidos con la selección, Reynoso le ha dado su primera chance a Piero Quispe, que es hoy en día el jugador más prometedor que tiene la U. Los números de Quispe no son tan impresionantes, no tiene goles, tampoco muchas asistencias, pero Reynoso ha visto en este jugador un estilo de juego que perfectamente se puede pulir y explotar de cara al futuro. Hay otros jugadores jóvenes quizás con mejores números que Quispe
Quispe que no han sido considerados, lo cual se entiende es un gusto personal de Reynoso por este jugador y será su primera apuesta. De todas formas, habrá que ver cuántos minutos tiene Quispe en los amistosos ante México y El Salvador, porque sería muy triste que lo convoque y no le dé ni siquiera media hora de juego. La intención de Reynoso, y lo dijo en la conferencia, es ver qué tan rápido y bien se puede adaptar a la selección mayor. Y pasando con los atacantes, no hay grandes sorpresas, pero sí dos regresos. André Carrillo, como era de esperarse, sigue siendo convocado, y también los tres delanteros que fueron a jugar el repechaje y con los que Gareca cerró la eliminatoria. Estamos hablando de Gianluca Lapadula, que va a ser el titular por obvias razones. También está Alex Valera, nuevo jugador del Alfate, y Santiago Ormeño, que hace poco marcó un gol con las Chivas de Guadalajara, y todos esperamos que pueda recuperar su mejor versión siendo dirigido por Juan Reynoso, que fue justamente el cabezón el que le dio una carrera en el fútbol profesional cuando lo hizo goleador en el Puebla. Pero entonces podríamos decir que están los mismos de siempre, como si Gareca no se hubiera ido. Pero hay el regreso de dos futbolistas a los que Gareca consideró en varias oportunidades, a uno más que a otro, pero que fueron borrados ya en el último tiempo. El primero es Raúl Ruiz Díaz. El regreso de la Pulga estaba más que cantado. Desde sus primeras entrevistas, Reynoso hizo saber que para él era determinante que Raúl regrese a la selección, porque es un jugador que ha probado su categoría en ligas como la mexicana y la de Estados Unidos, siendo goleador en ambas, aunque no le fue tan bien con la selección, por lo cual muchos intuimos que Ruiz Díaz podría ser titular para Reynoso en un esquema donde juegue con dos delanteros, quitándole así la responsabilidad de ser referencia de ataque y termine funcionando como un acompañante de Lapadula. Sería ese el primer cambio que esperaríamos ver en estos amistosos. Y el otro regreso, aunque menos esperado, es el de Jordi Reina, que viene haciendo un par de golcitos, un par de asistencias en el Charlotte del MLS. Por mucho tiempo Ricardo Gareca ya no lo consideraba y cuando lo volvió a llamar se lesionó. La verdad que hace muchísimo tiempo que le perdimos el rastro a lo que venía haciendo Jordi Reina en su carrera, y Juan Reynoso ha decidido darle una nueva oportunidad en su primera convocatoria. Otros nombres que nos habíamos acostumbrado a ver y que no están convocados sería el de Horacio Calcaterra, que ya no aparece en lista, tampoco Gabriel Costa, jugador que viene destacando desde hace buen rato con Colo-Colo, era convocado por Gareca aunque nunca jugaba y con Reynoso ni siquiera ha sido tomado en cuenta. La primera lista de Juan Máximo Reynoso no tiene grandes sorpresas y uno puede entender que apuesta por preservar inicialmente el grupo que dejó el último proceso. Siendo que el resultado final fue negativo, pero el proceso en sí no fue malo, tiene sentido respaldar a esa generación de jugadores e ir cambiando las cosas en el camino. A Reynoso también le preguntaron por Paolo Guerrero, que hace poco volvió a jugar en el Avaí, e increíblemente también le preguntaron por Jefferson Farfán, cuando este último está más cerca del retiro que de volver a jugar. Realmente no sé si lo dice por convicción o por ahorrarse un problema, pero Reynoso dice que podría considerar la vuelta de ambos jugadores en el momento que los vea al 100%, y probablemente nunca los volvamos a ver al 100%, por lo que no serían convocados más, sobre todo en el caso de Farfán. Guerrero por ahí que podría tener alguna oportunidad con Reynoso en la selección. De momento no lo ha descartado públicamente, pero de manera interna quién sabe. Como dije, para mí la intención inicial de Reynoso es no tirarse la carga encima, entiende que no es necesario cambiar todo de golpe y por el contrario respetará a los jugadores que estuvieron en el proceso pasado para que le demuestren si se pueden adaptar rápido a lo que él quiere. Por mucho tiempo le dijeron argollero a Gareca por no llamar a nuevos elementos, pero en esta primera convocatoria Reynoso tampoco lo ha hecho porque entiende que estos jugadores son lo mejorcito que tenemos y que los que vienen detrás están algunos escalones abajo. Ahora, respondiendo a una pregunta que muchos se vienen realizando, ¿por qué Juan Reynoso no convocó a ningún futbolista de Melgar? Ciertamente yo, y creo que la gran mayoría, esperaba ver por ejemplo a Reina, el lateral izquierdo, también al Chaca Arias, ¿por qué no a Deune Mostier? Aunque en esa posición hay bastantes jugadores, a Iberico. Uno esperaba ver a varios jugadores de Melgar ser convocados a la selección e incluso sacando a jugadores con mucho tiempo como por ejemplo Corso. Algunos decían que Ramos, el lateral derecho de Melgar, lo sacaría de la selección, pero para Reynoso esto no ha sido así de buenas a primeras. Otra razón es que Reynoso ha dirigido al equipo arequipeño y por lo mismo se creía que varios jugadores del Misti iban a ser convocados en esta primera lista que iba a enfrentar a la selección mexicana. El cuadro dominó fue recientemente eliminado de la Copa Sudamericana y la razón por la cual Reynoso no habría considerado a ningún futbolista de Melgar, ni en la primera ni en la segunda lista, responde al hecho de que hay un partido pendiente entre Melgar y Alianza Lima a jugarse en el estadio de Matute y es un encuentro que sería decisivo en la lucha por el torneo clausura. Es un partido que ya se ha reprogramado hasta 2 veces por la participación del cuadro arequipeño en la Sudamericana. Parece ser que este partido coincidirá con la fecha FIFA, por lo cual Reynoso prefiere no sacarle jugadores a Melgar, tampoco le saca jugadores a Alianza, aunque ciertamente convocados de Alianza solo estaba el Mono Campos y también Cristian Ramos, por ahí alguna vez Jairo Concha, pero lo que se entiende entonces es que no llama a nadie de Melgar justamente para que puedan jugar el partido postergado en las mismas fechas
que se jugarán los amistosos. Esa sería la mejor explicación que podamos encontrar, pero otro detalle a tener en cuenta es que no va a haber posibilidad de muchos amistosos posterior a estos dos. Se jugará la Copa del Mundo y el próximo año ya está arrancando las eliminatorias. Entonces habría que preguntarse qué tiempo tendrá Reynoso para probar nuevos futbolistas si de momento parece haber convocado a los mismos de siempre. Si le echamos un ojo a la segunda lista, que no es una convocatoria, sino más bien una citación, una suerte de microciclo como los que solía hacer Marcarián con jugadores del torneo local, donde va probando en Videna a ver qué futbolista puede meter al primer equipo. Si tenemos que poner un ejemplo, los convocados estarían en la universidad y esta segunda lista sería como la pre. Reynoso lo presentó como una lista de convocados selectivos que van a estar citados en Videna del 12 al 15 de septiembre. Un microciclo cortito como para verle las caras y conocerlos. En la relación hay varios jugadores jóvenes, como también hay otros bastante veteranos, pero lo que sorprende es que tampoco hay jugadores de Melgar. Por ejemplo, convocó a Ángel Zamudio, arquero del Sport Huancayo, pero no convocó a Luis Benítez, el goleador del torneo local, que también milita en Sport Huancayo y al que muchos pensaron Reynoso lo iba a convocar porque él no es argollero como Gareca y él sí le va a dar oportunidad. Bueno, tampoco lo convocó. Otro de los jugadores llamados es Franco Medina y sorprende mucho que llamó a Carlos Ascuez. No está convocado como tal, pero lo ha llamado porque considera que en algún punto podría integrarse a la selección mayor. Carlos Ascuez, estamos 2022, pero Reynoso todavía le tiene algo de fe a este jugador. Otro convocado que me llama la atención es Joao Montoya, un back central de 20 años que ya lleva un par de temporadas jugando con el primer equipo de Alianza Lima, aunque esta campaña no ha aparecido en ningún partido, ha sido completamente borrado del primer equipo aliancista, pero a pesar de eso Reynoso lo tiene en consideración. También llamó a Renzo Garcés, Aarón Sánchez, otro central joven de Cantolao, Alonso Llovera, central de Municipal, y en los mediocampistas llama la atención que incluye a Axel Moyano, jugador de Alianza Lima pero que está a préstamo en la Universidad San Martín. También le da una oportunidad a Marcos Yuya, que ya con 30 años, jugando toda su vida en Sport Huancayo, quizás lo considere para algún partido en la altura o algo por el estilo. También ha citado a Yuriel Celi, al que seguramente le dará algún jalón de orejas y tratará de ponerlo en vereda. Yamir Darrigo, Justin Alarcón, futbolista del Sport Boys que viene teniendo buena participación en el campeonato, haciendo goles y demás, muy interesante de cara al futuro. Brian Reina, jugador bastante desequilibrante, y Catriel Ceballos, futbolista que está en las menores de Racing, que integró hace poco un combinado sub-23 si no me equivoco, y que ahora Juan Reynoso lo ha invitado ya a que se integre a estas prácticas en Videna, buscando que de cara al futuro el jugador se integre mejor a la selección. Erinson Ramírez también ha sido considerado. Andy Polo, esta convocatoria puede despertar polémica, pero es una citación de 3 días. A la que también ha sido llamado Jairo Concha, que ya esta vez no salió en la lista de convocados principal, Matías Zúcar de Manucci, Adrián Ugarriza, Christopher Olivares y José Rivera. Quizás hayan escuchado más de un nombre que no conocen, pero esta es una lista alternativa que ha dado Reynoso y estos jugadores no van a participar de los amistosos. Solo se van a reunir a entrenar unos 4 días en Videna para que Reynoso pueda ver quiénes tienen nivel de selección, quiénes tienen proyección interesante a futuro, o quizás desea hablar con algunos jugadores para recuperarlos, como es el caso de Carlos Ascuez. No termino de entender qué busca Reynoso al llamarlo. Quizás le deba plata y lo está citando para cobrarle, no lo sé. Pero o quizás se huevió y quiso convocar a Adrián Ascuez y terminó llamando a Carlos Ascuez. Porque ciertamente si alguien se merecía tener una breve consideración en este primer microciclo era Adrián Ascuez, jugador del Deportivo Municipal, o quizás Kevin Sandoval de Cienciano, ambos jugadores más jóvenes que Carlos Ascuez o Yuya. De cara al futuro sería más interesante considerarlos a ellos que a jugadores del torneo local con 30 años, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el criterio de Reynoso, habrá que ver qué busca, pero lo cierto es que ese microciclo es medio marcarianesco, así que no habría que tomar tan en serio a todos los nombres que ha llamado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Pero ahora dime tú, ¿qué jugador crees que Juan Reynoso debió haber convocado y que no estuvo presente en ninguna de las dos listas? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, iniciando un nuevo proceso. ¡Arriba Perú!